¿Es que la libertad era algo tan solitario? Una noche, poco después de haber regresado a Colombia, me susurré esa pregunta mientras yacía en la cama, con la mirada fija en el techo de mi antigua habitación. Había anhelado tanto este regreso, y sin embargo, lo que persistía en el fondo de mi corazón no era una sensación de liberación, sino un silencio tranquilo, un vacío que se instalaba con una calma desoladora. Nací y crecí en Armonía, un pequeño pueblo en el corazón de la zona cafetera, un lugar que en mi memoria olía a tierra húmeda y a flores de Guayacán. Mi vida era sencilla hasta que, trabajando para una empresa local que fue adquirida por una multinacional, un día, de la nada, me comunicaron mi traslado a la sede principal en Bogotá. La noticia fue un torbellino de emociones, el orgullo de ser reconocida y el pánico a lo desconocido. Aún así, con el deseo de ponerme a prueba en un nuevo entorno, acepté el reto y empaqué mis maletas rumbo a la capital. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más implacable de lo que jamás había imaginado. La vida corporativa en Bogotá exigía una disciplina casi militar y una puntualidad que se medía en segundos, no en minutos. El ambiente era un complejo entramado de reglas no escritas, una presión constante por la eficiencia y una formalidad que rayaba en la frialdad. Recuerdo una de mis primeras reuniones, llena del entusiasmo provinciano que aún no había perdido, expresé una opinión con franqueza, una idea que me parecía lógica para optimizar un proceso. El silencio que cayó sobre la sala de juntas fue tan denso y frío que sentí como el aire se solidificaba a mi alrededor. Nadie respondió. Nadie me miró. Días después, mi jefe, un hombre cuyo rostro parecía cincelado en la indiferencia, me llamó a su oficina. Sofía, dijo sin levantar la vista de su monitor, aquí valoramos el análisis antes que el impulso. Hay que saber escoger el momento y la forma. Aquellas palabras no fueron una sugerencia, sino una sentencia. Los eventos sociales de la empresa, los llamados espacios de integración, eran una extensión de esa misma rigidez. Las conversaciones eran un campo minado de formalidades, un intercambio de frases vacías que no lograban ocultar la superficialidad de las relaciones. Si declinaba una invitación, era la antisocial, la que no se ponía la camiseta. Si asistía, mi espíritu se agotaba intentando navegar aquel mar de sonrisas ensayadas y comentarios calculados. Poco a poco, casi sin darme cuenta, empecé a silenciarme, a guardar mis opiniones como un tesoro prohibido, a moldear mi personalidad para encajar en un espacio que no me daba aire para ser yo misma. La vida cotidiana fuera de la oficina no era menos estructurada. Los trámites bancarios y las diligencias en las oficinas gubernamentales eran laberintos burocráticos donde el más mínimo error en un formulario, una tilde olvidada o una casilla mal marcada, significaba volver al final de una fila interminable. En el supermercado, una vez me equivoqué de fila en la caja rápida y las miradas que recibí me hicieron sentir como una criminal. Creía estar haciendo lo correcto, pero en Bogotá, la corrección tenía una forma estricta y definida que yo no lograba comprender del todo. Aprendí a la fuerza que el orden de la capital se sostenía sobre 1.000.000 de pequeñas reglas invisibles que todos parecían conocer menos yo. En medio de esa asfixia autoimpuesta, llegó la notificación de la empresa. Mi proyecto en Bogotá había concluido y podía solicitar mi traslado de vuelta a la sede regional, cerca de mi pueblo. En el instante en que leí el correo, sentí como un peso enorme, uno que ni siquiera era consciente de cargar, se desprendía de mis hombros. Por fin, pensé, por fin vuelvo a casa. La idea de regresar se convirtió en un faro. Volvería al lugar donde no necesitaba medir cada palabra, donde podía respirar sin sentir que el aire me era prestado. Un lugar para ser yo misma, libre y sin ataduras. Pero en ese momento, envuelta en la euforia de mi escape, no tenía idea de lo que realmente significaba la libertad. No podía imaginar que mi búsqueda de ese anhelado concepto apenas comenzaba, y que me llevaría a perderme en el camino. Cuando el avión aterrizó en el pequeño aeropuerto que servía a mi región, inhalé profundamente, buscando el aroma familiar de mi tierra. El aire era denso, cargado de la humedad del trópico y un olor a vegetación y caos que, en un principio, me pareció nostálgico, reconfortante. He vuelto, me dije.
La pesadilla de 5 años en Bogotá había terminado. Había regresado al único lugar al que realmente pertenecía. Sin embargo, esa sensación de alivio se disipó con una rapidez pasmosa. En la zona de recogida de equipajes, mi maleta no aparecía. Me acerqué a un empleado que miraba su celular con total desinterés. Disculpe, mi maleta no ha salido, le dije con la amabilidad programada que había adquirido en la capital. Sin levantar la vista, respondió, tiene que esperar, señora. Ya saldrá. Su tono era indiferente, casi despectivo. Fue un golpe sutil pero certero. Me di cuenta de que, inconscientemente, el trato eficiente y respetuoso que había recibido en el aeropuerto El Dorado, incluso en su impersonalidad, se había convertido en mi estándar. La displicencia de este empleado, que antes me habría parecido normal, ahora se sentía como una pequeña agresión, una falta de consideración. La aduana fue una réplica de la misma experiencia. El oficial selló mi pasaporte sin cruzar una sola mirada conmigo, pronunciando solo las palabras indispensables. Cuando le hice una pregunta, simplemente me indicó la salida con un gesto vago de la mano. Nadie me veía. A nadie parecía importarle mi presencia. Era como si mi existencia fuera un mero trámite. La sensación de extrañeza se intensificó en la parada de taxis. Varios conductores estaban recostados contra sus vehículos, fumando, conversando, absortos en sus teléfonos. Los pasajeros que llegaban parecían una interrupción a su descanso. Me acerqué a uno de ellos. Buenas tardes, ¿me lleva Armonía, por favor? El hombre me miró de arriba abajo, evaluándome. Son 80.000 pesos, dijo, exhalando el humo. ¿No usa el taxímetro?, pregunté, más por costumbre que por convicción. A esta hora hay mucho trancón, mija. Esa es la tarifa, respondió con la seguridad de quien sabe que no tienes otra opción. Agotada y sin energía para discutir, me subí al taxi. El interior olía a tabaco rancio y ambientador de pino. Durante todo el trayecto, el conductor mantuvo una conversación a gritos por el altavoz de su teléfono con un amigo, riendo a carcajadas, contando chistes y manejando con una sola mano. Yo, en silencio, observaba el paisaje familiar por la ventanilla, sintiéndome más extraña que nunca. Antes de volver, solo deseaba escapar de la agotadora formalidad de Bogotá, de la sociedad llena de reglas, de la mirada constante de los demás, de la obligación de saber estar. Pero ahora, esta libertad que tenía delante, la libertad de la indiferencia, del todo vale, me resultaba incómoda, casi hostil. Nadie te corregía, pero a nadie le importabas. Nadie esperaba nada de ti, pero tampoco podías esperar nada de nadie. En medio de esa apatía generalizada, comencé a sentir una soledad que no había anticipado, una soledad profunda y desconcertante. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a la casa de mis padres, me quedé unos segundos observando la fachada a través del cristal. Era la misma de siempre, con las bugambillas trepando por la pared, pero por alguna razón, la sentía ajena, como si estuviera viendo una fotografía antigua de un lugar que ya no existía. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Mi madre me recibió con una sonrisa que no lograba ocultar el cansancio en sus ojos. «Mija, qué alegría verte», dijo, abrazándome. Su cuerpo se sentía más frágil, más pequeño que como lo recordaba. A pesar de su calidez inalterable, algo en ella se había apagado. «Hola, ma». «Ya llegué», respondí, pero una punzada de inquietud se instaló en mi pecho, negándose a desaparecer. Entré a la sala. Mi padre estaba sentado en su sillón de siempre, con el periódico desplegado, aunque no parecía estar leyéndolo. Al verme, apenas levantó la vista y asintió con un breve «ah». No hubo más. El padre que yo recordaba se habría levantado de un salto para ayudarme con la maleta, habría hecho alguna broma sobre mi delgadez o mi aspecto de citadina. Pero ahora, solo el murmullo del televisor llenaba el silencio entre nosotros. Mi hermano menor, Mateo, estaba hundido en el sofá, con la mirada clavada en la pantalla de su celular.
Me dedicó un vistazo fugaz y un hola que sonó más a un murmullo antes de volver a sumergirse en su mundo digital. Le pregunté cómo estaba, pero su respuesta fue tan vaga que no supe si me había escuchado. Me sentí como una extraña que había interrumpido una rutina de la que ya no formaba parte. ¿Y Laura?, pregunté, buscando el rostro de mi hermana. Mi madre desvió la mirada, y una sombra cruzó su expresión. Ella ahora no está en la casa. Tuvo unos asuntos que resolver, dijo apresuradamente antes de dirigirse a la cocina. El silencio que dejó atrás gritaba más que cualquier palabra. Era evidente que algo grave había ocurrido, pero no tuve el valor para preguntar, para romper esa frágil capa de normalidad que todos se esforzaban por mantener. La hora de la cena llegó. Mi madre había preparado mis platos favoritos, los mismos que yo había soñado durante mis noches solitarias en Bogotá. Esperaba que el sabor de la comida casera disolviera la tensión, que nos devolviera a un tiempo más feliz, pero la conversación nunca fluyó. Mi padre comía en un silencio impenetrable. Mi hermano engulló su comida y se encerró en su cuarto casi de inmediato. Intenté contarles algunas anécdotas de mi vida en la capital, pero solo recibí monosílabos como respuesta. Ah, bueno, ¿qué cosas? Sí, claro. Nadie hacía preguntas. Nadie mostraba un interés genuino. Recordaba nuestra casa llena de risas, de debates acalorados sobre fútbol, de quejas sobre el trabajo o la escuela. Conversaciones triviales que tejían el cálido tapiz de la vida familiar. Ahora, sentados a la misma mesa, cada uno parecía atrapado en su propia isla de silencio. ¿Cómo era posible que 5 años hubieran creado un abismo tan grande? Yo había idealizado este reencuentro, lo había convertido en mi tabla de salvación durante los momentos más difíciles. Pero la realidad era que me sentía como si me hubiera mudado a la casa de unos desconocidos. Una pregunta dolorosa comenzó a formarse en mi mente: ¿era este de verdad el lugar al que pertenecía? A la mañana siguiente, me desperté temprano. La casa estaba en silencio, pero no era una quietud pacífica, sino una cargada de ausencias. Caminé descalza por la sala y noté una fina capa de polvo en los rincones. El papel tapiz de una de las paredes estaba despegando, formando una onda triste. Recordé cómo mi madre limpiaba cada rincón con esmero y cómo mi padre siempre estaba reparando algo, una gotera, un enchufe suelto. La casa, al igual que sus habitantes, parecía haber perdido su vitalidad. En la cocina, mi madre preparaba el desayuno con movimientos mecánicos. Su espalda, antes tan recta y enérgica, ahora se curvaba ligeramente. La observé en silencio, sintiendo una angustia que no podía nombrar. Su figura encorvada, con la mirada fija en sus manos, era el retrato del tiempo y de las batallas que había librado sola. El desayuno tenía el mismo sabor de siempre, pero la atmósfera era completamente distinta. Mi padre subió el volumen del noticiero, ignorando cualquier intento de conversación. «Es que ya no oye bien», me explicó mi madre con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Mateo no soltó el celular en ningún momento, sus pulgares moviéndose frenéticamente sobre la pantalla. Ya no había bromas, no había la camaradería de antes. El pensamiento de mi hermana volvió a inquietarme. Reuní el valor y pregunté de nuevo, esta vez con más delicadeza. «Mamá, ¿Laura está bien?». Mi madre dejó de cortar la fruta, suspiró profundamente y, con la voz entrecortada, comenzó a hablar. «Poco después de que te fuiste a Bogotá, ella también decidió irse. Encontró un trabajo en Medellín. Al principio llamaba seguido, pero las llamadas se hicieron más escasas. ¿Ahora? Ahora no sé muy bien qué está haciendo». Su voz temblaba, y en ese instante comprendí el peso de los años de preocupación que había cargado en silencio. Sentí una presión en el pecho, un nudo de culpa. Mientras yo me quejaba de la rigidez de mi vida en la capital, ajena a todo, mi familia se estaba desmoronando. Mi madre no dijo más. Se levantó diciendo que tenía que colgar la ropa, y la vi alejarse, una figura solitaria llevando el peso del mundo sobre sus hombros. Me quedé sola en la cocina, rodeada por un aire denso y melancólico. El calor de hogar que tanto había anhelado se había extinguido.
Para escapar de la opresión de la casa, decidí salir a caminar por el pueblo. Necesitaba reencontrarme con la armonía de mis recuerdos, con las calles que me vieron crecer. Pero el pueblo que encontré ya no era el mío. La calle principal, que antes bullía de vida los fines de semana, con familias paseando y jóvenes riendo, ahora era un corredor de persianas metálicas bajadas y letreros descoloridos. La panadería donde comprábamos el pan caliente cada mañana, la pequeña librería, la tienda de artesanías. Todo había desaparecido, dejando solo los fantasmas de lo que fueron. ¿Qué ha pasado aquí?, me pregunté en voz alta, paralizada en medio de la acera. La desolación era tan abrumadora que me costaba respirar. En ese momento, un rostro vino a mi mente, Isabela, mi mejor amiga de la infancia, una chica risueña y llena de vida. Recordé que su casa estaba justo detrás de la plaza principal y caminé hacia allí, aferrándome a la esperanza de encontrar algo familiar. Toqué el timbre y su madre, doña Elvira, abrió la puerta. «Sofía». «Hija, qué sorpresa tan grande», exclamó, abrazándome con un cariño que me conmovió. Pero cuando le pregunté por Isabela, su sonrisa se desvaneció. «Ay, mija. Isa se fue para la ciudad hace años. Consiguió un trabajo en una oficina, creo. Pero ya casi no vuelve». Aunque su tono era suave, la tristeza en su voz era palpable. Me contó que no era solo Isabela. La mayoría de nuestros compañeros de colegio se habían ido, buscando oportunidades que el pueblo ya no ofrecía. Cerraron la cooperativa de café hace como 3 años, ¿sabes? Se perdió mucho trabajo. A los jóvenes no les quedó más remedio que irse, explicó, suspirando. Miré a mi alrededor. Las pocas personas que caminaban por la calle eran ancianos, sus pasos lentos, sus miradas perdidas. El pueblo vibrante de mi juventud se había convertido en un lugar silencioso, suspendido en el tiempo. El gobierno prometió ayudas, programas. Pero todo se quedó en palabras, añadió doña Elvira, y su resignación me golpeó con la fuerza de una verdad innegable. Me di cuenta de que, durante mis 5 años en Bogotá, había estado tan absorta en mi propia insatisfacción, en mi pequeña jaula de oro, que no me había percatado de la verdadera tragedia que se desarrollaba aquí. Mi familia, mi pueblo. Todo había cambiado de una forma tan radical que sentía como si me hubieran robado el pasado, reemplazando mis recuerdos con un paisaje ajeno y desolador. Días después, tuve que ir a la alcaldía para actualizar mi registro y hacer otros trámites. Llegué temprano, pensando en evitar las multitudes, pero la sala de espera ya estaba abarrotada. No había suficientes sillas, y varias personas mayores esperaban de pie, apoyadas contra la pared. El aire estaba viciado y el tiempo parecía moverse con una lentitud exasperante. Cuando por fin llamaron mi número, me acerqué a la ventanilla. El funcionario, un hombre joven con una expresión de tedio permanente, no despegó los ojos de su computadora. ¿Trajo los documentos?, preguntó con voz monótona. Se los entregué, pero me los devolvió casi al instante. Le falta este formato. Así no se puede radicar, dijo, señalando una línea en la lista de requisitos. Había revisado todo 1000 veces, pero, efectivamente, me faltaba un papel. ¿Y no puedo hacer nada hoy?, pregunté, sintiendo cómo crecía la frustración. El funcionario levantó la vista por primera vez, mirándome como si fuera una molestia. Puede intentar conseguirlo, pero si se acaba el horario de atención, tiene que volver mañana. La próxima vez, use el portal en línea. Sus palabras, aunque técnicamente correctas, carecían de la más mínima empatía. Recordé las veces que tuve que hacer trámites en Bogotá. Eran procesos complejos, sí, y a menudo frustrantes. Pero siempre había encontrado a alguien que me explicaba con paciencia, que me guiaba, que incluso se disculpaba por la complejidad del sistema. En comparación, la actitud de este hombre era un muro de indiferencia. Era una atención mecánica, impersonal, deshumanizada. Mientras guardaba mis papeles, vi a un anciano a mi lado, visiblemente confundido, sin saber a qué ventanilla dirigirse.
Nadie le prestaba atención. Antes de que pudiera ofrecerle mi ayuda, uno de los funcionarios le gritó desde el otro lado de la sala: la fila para pensionados es allá, no acá. Su tono no era el de alguien que ayuda, sino el de quien arrea ganado. Me quedé helada. En ese instante comprendí que yo había sido tratada de la misma manera. La libertad que creía encontrar en mi país, la libertad de la calidez humana, se desmoronaba ante mis ojos. La libertad de aquí era la libertad de no intervenir, pero también la libertad de no ayudar. Era una independencia que se pagaba con el precio de la indiferencia. Salí de la alcaldía sintiendo un peso inmenso en el corazón. Mientras caminaba sin rumbo por las calles de mi propio pueblo, me preguntaba por qué un simple trámite administrativo podía hacerme sentir tan profundamente desolada. El pueblo que recordaba era un lugar de comunidad. Los tenderos te saludaban por tu nombre, los niños jugaban en la calle, los vecinos se daban los buenos días. Esos recuerdos estaban vivos en mi mente, pero no encontraba su reflejo en la realidad. Las tiendas cerradas, la gente caminando con la mirada baja, los rostros anónimos que pasaban a mi lado. Todo me resultaba frío, ajeno. De repente, me detuve. ¿Qué era la libertad que tanto había buscado? En Bogotá, me sentía atrapada por la rigidez, por los horarios estrictos, por la presión de encajar. Creía que al regresar a Colombia recuperaría mi esencia, que podría decir lo que pensaba y actuar como sentía. Pero la libertad que encontré era hueca. Nadie te juzgaba, pero a nadie le importabas. Detrás de la ausencia de reglas, se escondía la ausencia de apoyo. En Bogotá, a pesar de la formalidad, existía una cultura de consideración mutua. Recordé al joven que le cedía el puesto a un anciano en el Transmilenio, a la desconocida que compartió su paraguas conmigo en medio de un aguacero, a la funcionaria que, a pesar del protocolo, me dijo: lamento que sea tan complicado. No eran actos de amistad, sino de civilidad, el aceite que permitía que una sociedad compleja funcionara con un mínimo de respeto. Eran la prueba de que, incluso en la anonimidad de la gran ciudad, la gente se reconocía como parte de un todo. La libertad de no ser intervenida en la que ahora vivía significaba que mis palabras y mis necesidades se perdían en el vacío. Y en medio de esa silenciosa soledad, empecé a extrañar incluso el peso de las reglas de Bogotá. Quizás aquello que yo llamaba opresión no era más que la evidencia de estar conectada con los demás, la necesaria fricción de vivir en comunidad. Y yo, solo ahora, comenzaba a entender su verdadero valor. Al atardecer, mientras observaba a mi madre preparar la cena en la cocina, sentí que todas las emociones confusas de los últimos días comenzaban a tomar una forma clara y dolorosa. Su silueta, recortada contra la luz tenue, era la misma de hace 5 años, pero se sentía infinitamente distante. Mirando sus manos moverse con una lentitud resignada, me pregunté una y otra vez: ¿realmente quería volver a este lugar? La vida en Bogotá había sido difícil, sí, pero la soledad que sentía ahora era de una naturaleza diferente, más fría y profunda. Cuando mi madre empezó a poner la mesa, tomé una bocanada de aire y finalmente lo dije: mamá, estoy pensando en volver a Bogotá. En el instante en que las palabras salieron de mi boca, el tiempo pareció detenerse. Mi madre detuvo sus movimientos. Por un largo momento, no dijo nada, solo me miró fijamente. Esperaba reproches, preguntas, quizás decepción. Pero su respuesta me desarmó. Con una voz serena, casi un susurro, dijo: si eso es lo que sientes, mija, entonces esa debe ser la respuesta. Sentí una mezcla de sorpresa y un alivio inmenso que me aflojó todos los músculos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi madre se acercó y tomó mis manos entre las suyas, sus palmas cálidas y ásperas. Siempre me preocupé por ti allá, tan sola. Pero nunca te dije nada porque sabía que tú estabas sintiendo y aprendiendo cosas que nosotros aquí ya no entendemos. Sus palabras fueron como un bálsamo, disolviendo el nudo que tenía en la garganta. Había vuelto buscando libertad, creyendo que aquí estaba mi refugio, pero el lugar que yo había idealizado ya no existía. Y no era culpa de mi familia ni del pueblo. Simplemente, el tiempo había pasado,
la vida había seguido su curso y yo había cambiado. Mi corazón había crecido y ahora anhelaba algo diferente. Sabía que al volver a Bogotá me enfrentaría a los mismos muros. Pero ahora entendía el propósito de esos muros. Ya no quería huir de ellos, quería aprender a escalarlos. Antes de volver a la cocina, mi madre me dijo una última cosa: la próxima vez que te vayas, hazlo por ti. No por lo que esperen los demás, sino por lo que tú necesites. Sus palabras encendieron una pequeña llama en mi interior. Estaba lista para caminar con mis propios pies, para enfrentar de nuevo esa ciudad y, esta vez, encontrar mi propio rol dentro de su estructura. No solo para recibir, sino para aportar. Esa noche, acostada en mi cama, miraba al techo en la penumbra. Con los ojos cerrados, los recuerdos de mis días en Bogotá desfilaban por mi mente, la gente haciendo filas ordenadas en la estación, los permiso y gracias intercambiados casi de forma automática, la precisión de un sistema de transporte que, con todos sus defectos, funcionaba. La cortesía en los espacios públicos. En su momento, todo eso me parecía parte de un paisaje frío y mecánico. Ahora comprendía la enorme cantidad de esfuerzo y respeto colectivo que se necesitaba para sostener esa normalidad. En Bogotá, me quejaba de no poder ser yo misma. Pero ahora entendía que mi identidad no se definía por una libertad sin límites, sino que se forjaba y se enriquecía en la convivencia, en la interacción con los demás. El regreso a casa me había mostrado una realidad dolorosa: mi pueblo y mi familia habían cambiado. Pero gracias a ese choque, ahora podía ver que la rigidez que tanto me había agobiado en Bogotá contenía una forma de delicadeza, una manera de acortar las distancias entre extraños. Detrás de las reglas y la formalidad, había un deseo de armonía. Y por primera vez, sentía que podía valorar eso. Si volvía, quería encontrar mi lugar en esa sociedad. No solo como alguien que necesita apoyo, sino como alguien que también puede ser un apoyo para otros. Por supuesto que tenía miedo. Las diferencias culturales, la barrera de la formalidad, la presión del trabajo. Todo estaría esperándome. Pero ya no huiría. Porque ahora sabía que la incomodidad y la dificultad que sentí tenían un propósito. Esa experiencia me había transformado. Y el deseo de volver a enfrentar esa ciudad nacía, precisamente, de haber vivido y sobrevivido a esos años de lucha. Ahora, de pie frente a esta nueva realidad, estaba lista para empezar a caminar de nuevo. La próxima vez que pisara Bogotá, lo haría con gratitud y un sentido de responsabilidad, como un miembro más de la sociedad, dispuesta a ocupar mi lugar en silencio, pero con firmeza. Porque la libertad no es la ausencia de lazos, sino el poder de elegir con quién y cómo construirlos. Y con esa convicción, estaba lista para volver a mirar hacia adelante,